Hola a todos y a todas. Qué bien estar de vuelta. Ojalá que tengan harta energía. Y vamos a empezar hoy la segunda unidad del curso. Antes y como siempre vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. Y en la clase anterior, para terminar la primera unidad, vimos lo que son cambios de unidades y unidades derivadas, la definición de ellas, porque cada una de ellas son muy importantes en lo que es ingeniería y la vamos a usar mucho cada una de ellas. Vimos una de las unidades derivadas, velocidad, que era cierto, sobre todo distancia partido por tiempo, pero también vimos otras definiciones de velocidad como cualquier etapas que avanzan en el tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de velocidad de reacción después en algunos cursos. Vimos también el concepto importantísimo de la aceleración y de la fuerza, ¿cierto? Que fuerza es eh, la masa por una aceleración y la fuerza dividido por una área es lo que hablamos de presión. También vimos densidad, un tema que vamos a volver luego a hablar de él en este curso. Y también vimos todo lo que son aquellas unidades derivadas de la longitud, como es el área y el volumen. Y también vimos todo lo que era relacionado con volúmenes y tiempos, o también puede decir masas y tiempos. Y ahí hablamos de lo que es flujo. Esto podemos hacer un flujo volumétrico, cuando estamos hablando de volúmenes en tiempo, por ejemplo, litros por minuto, metros cúbicos por hora, etcétera. O también podemos hablar de flujos másicos, cuando hablamos de, por ejemplo, kilogramos por segundo, libras por segundo, etcétera. Bien, entonces con eso nosotros terminamos la primera unidad que tenía el foco principal de ver todo el tema de cambio de unidades y la definición de lo que son las unidades. Y también practicar un poco el álgebra que teníamos, ¿cierto?, descansando desde las vacaciones. Ahora, antes de empezar con la segunda unidad, hay que recordar que al igual que las unidades fundamentales, las unidades derivadas las tenemos en diferentes sistemas, siendo el que nosotros comúnmente usamos el sistema internacional, pero también tenemos el sistema inglés, que es bastante usado todavía en ingeniería en varias partes del mundo, incluido nuestro país. Entonces, la idea es que ustedes en su tabla de conversiones de unidades revisen aquellas que son también de los diferentes sistemas de unidades. La segunda unidad tiene el foco en los problemas de planteo. Vamos a ir pasando por varios temas, ¿cierto? Aprovechando siempre de plantear problemas. Vamos a ver todo lo que es concentraciones, que es muy importante para nosotros. Y de las concentraciones vamos a llegar a las mezclas. Y luego las mezclas, ¿cierto? O mezclando flujos, todo eso. Todo eso lo vamos a hacer con problemas de planteo. Pero vamos a empezar con las unidades derivadas de longitud, que son el área, el perímetro y el volumen, para hacer problemas de planteo sobre esto. Bueno, ¿por qué es tan importante que nosotros hablemos de perímetro, área y volumen? Bueno, es muy importante para un ingeniero de proceso porque nosotros tenemos que en el tiempo desarrollar una cierta habilidad, que es la habilidad de estimar. ¿Ya? Como ingenieros muchas veces no es necesario obtener cálculos exactamente precisos, porque los problemas que tenemos que resolver son en tiempo bastante acotado. De repente se tiene que resolver problemas que hay en la operación de una planta y se tiene que resolver inmediatamente o durante las 3 o durante el día. Entonces, muchas veces para obtener un resultado válido que pueda resolver o aproximarse a resolver el problema, tenemos que estimar. Y una de las cosas que generalmente hay que estimar son volúmenes, áreas, longitudes. Entonces, para poder estimarlas bien, uno tiene que tener obviamente sistemas de referencia, como medirlas,
pero también una cierta familiaridad con este tipo, con las magnitudes. Entonces es muy importante saber también algunas reglas geométricas básicas que hay para el cálculo del área, para el cálculo del volumen y perímetros de cosas, para poder hacer cálculos rápidos y poder dar resultados, como yo le decía, si no precisos, aproximados, pero que puedan resolver los problemas que en la vida industrial, en la vida de la operación, se tienen que resolver en tiempo real, como se dice. Bien, vamos a repasar lo que son los conceptos que ustedes muy bien los conocen, que son los de perímetro, área y volumen, y vamos a poner algunos ejemplos que puedan ser cercanos a nuestra profesión. Bueno, como perímetro, ustedes saben que se define como toda aquella longitud que está en el contorno de una figura geométrica. Por ejemplo, en un cuadrado, que los cuadrados tienen partes iguales, el perímetro va a ser 4 veces uno de los lados. 4 por 5 en este caso, respetando las unidades que en este caso son decímetros. En el caso de una circunferencia, círculo, la longitud característica es el radio y el perímetro está definido como 2pi, el número de esta constante, por el radio. Ese es el perímetro. Este número pi, ¿cierto? Por definición, es aquel que me hace calzar el radio con el perímetro. O sea, el radio cabe 2pi veces en el perímetro de la circunferencia. Y cuando tengo otras figuras que no son tan regulares, el perímetro es simplemente la suma de cada uno de los lados, como está ejemplificado en esta figura, ¿cierto? Que no es uniforme. Entonces se va sumando cada uno de los lados y el resultado es el perímetro. Vamos a poner un ejemplo que nos puede servir para aplicar esto. Imaginémonos que tenemos en nuestra empresa, compramos rollos industriales de cobre. Aquí está chiquitito, pero imaginemos que son súper grandes. Estos rollos de alambre yo los uso para hacer bobinas de cobre. Las bobinas, ¿cierto? Son todas aquellas que están dentro de un motor eléctrico. Estas bobinas tienen la característica que tienen un radio de 2 centímetros y son largas 6 centímetros. Son unas bobinas pequeñas. Entonces yo, para poder comprar la cantidad de rollos de cobre que necesito, sé que quiero fabricar 10 bobinas de estas. Entonces el problema aquí es cuántas cuántos rollos de cobre necesito comprar para hacer 10 de mis bobinas. Otro dato que me dan es que el espesor de este alambre son 4 milímetros. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué cosa es lo que me preguntan realmente en este problema, que generalmente hay un texto que explica en forma narrativa lo que yo necesito calcular. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la pregunta realmente, cuál es la magnitud que me están pidiendo. Entonces me dicen que estos rollos traen 40 metros cada uno y me preguntan cuántos rollos tengo que comprar. Entonces yo, analizando el problema, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es saber qué tan largo el alambre me sirve para hacer una bobina y después multiplicarlo por 10 para saber cuántas son 10 bobinas. Ahora, el largo de este alambre que yo ocupo para hacer una bobina va a depender de qué cosas. Va a depender de, obviamente, el radio ¿cierto? Y ahí cada radio, ¿cierto?, me va a dar un perímetro y también va a depender del espesor de cada uno de los alambres, porque si tiene que ser 6 centímetros, yo tengo que ver cuántos alambres me caben en esos 6 centímetros. Entonces, sabiendo ya lo que me preguntan, que es una longitud, o sea, el largo que yo necesito, digo, bueno, empiezo a tomar los datos. Si el alambre tiene 6 milímetros, ya, y tenemos que,
4 milímetros, 4 milímetros. Y si tenemos todos estos alambritos juntos, me tienen que dar una distancia total de 6 centímetros. Por lo tanto, yo tengo que saber cuántos alambres me caben en 6 centímetros. Primero que nada. Entonces tenemos que los 6 centímetros los vamos a dividir por los 4 milímetros, que es el espesor del alambre. Pero como esto está en centímetros y esto en milímetros, y yo no puedo juntar peras con manzanas, tengo que hacer el cambio de unidades. Y lo hago con el método que conocemos de multiplicar por 1. O sea, multiplicamos por la equivalencia. Sabemos que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Lo ponemos de tal forma de que se me cancele centímetros, todo esto está abajo, y se me cancele milímetros, ¿cierto?, con este de acá. De forma que me quede adimensional solamente el número de alambres. El resultado de esto, ¿cierto?, 60 dividido por 4, son 15 alambres juntos. O sea, 15 semicirculitos yo voy a tener que me componen esta bobina. Ahora que sé que son 15 circulitos, voy a calcular cuánto es el perímetro de este círculo. Para saber el perímetro, sé que la fórmula me dice que es 2πr. Esto porque asumo que esto es un círculo perfecto. Y el radio me decían que era de 2 centímetros, por lo tanto pongo 2, pongo el número pi. Algunas calculadoras traen para poner directamente el número pi, porque es un número con ciertos infinitos decimales, pero si no, yo lo trunco a los decimales que me acuerdo, que son 4, y luego lo multiplico por el radio. ¿Cierto? El 2 viene de la fórmula, el pi, y el radio es el valor que yo le doy. Entonces, el perímetro de cada una de estas vueltas es de 12,57 centímetros. Y yo necesito, ¿cuántas de estas? 15, ¿cierto? Porque son 15 espesores que me caben acá. Por lo tanto, el largo necesitado de alambre por cada bobina va a ser igual a 12,57, que es el largo de la circunferencia, por 12 veces eso. Porque hay 12 hilitos ahí. Entonces, eso me da, 15. Eso me da 188,5 centímetros. Eso voy a ocupar de alambre por cada bobina. Pero yo quiero 10 bobinas. Por lo tanto, multiplico por 10 y me da 1885 centímetros. Ya, yo lo quiero saber en metros. ¿Por qué? Porque yo sé que los rollos vienen de 10 metros. Entonces lo paso a metro, lo hago multiplicando por 1, que sería multiplicar por la equivalencia. Un metro es igual a 100 centímetros. Y le pongo de tal forma que esto que está acá se me divida con lo que está abajo. Entonces el resultado me da 18,85 metros. Eso es lo que hay en cada bobina. Perdón, en las 10 bobinas juntas. Entonces el número de rollos que yo tengo que comprar va a ser igual a lo que necesito para hacer las 10 bobinas dividido por cuánto viene en cada rollo, que son, en este caso coincide con, son 10 metros. Pongo los 10 metros acá y me da nuevamente el valor que tenía antes, 1,885 rollos. Pero como no me venden 1,885 rollos, ya yo lo tengo que aproximar a 2 rollos. Respuesta: para producir 10 bobinas debo comprar 2 rollos. ¿Bien? Y aquí nosotros aplicamos el concepto de perímetro. Vamos a aplicar en un problema el concepto de área. Vamos a imaginar que tenemos el siguiente problema. En un hogar cualquiera que mide, ¿cierto?, caso departamento, 90 metros cuadrados. Se quiere evaluar si se instalan paneles solares para alimentar un refrigerador común que consume 370 watts. No nos vamos a preocupar qué significa eso, solo que sabemos que en la etiqueta dice que consume 370 watts. Entonces, yo por una simple deducción digo que, bueno, yo debo tener un techo que más o menos mide lo que mide el área normal
de la casa o departamento. Entonces supongo que tengo 90 metros cuadrados de techo para, para poner el panel solar. Entonces la pregunta es, ¿yo tengo suficiente área en el techo para poner paneles solares y que me alimenten ese consumo del refrigerador? Entonces voy a tomar datos. Aquí el problema es área. Me meto a internet, voy en este caso, una casa comercial conocida y veo que venden paneles solares. Y aquí hay un producto, el primero que sale, el más barato, es un panel solar de 100 watts, produce 100 watts y vale 132.990. Está bien caro, pero bueno, eso es lo que vale. Y esto ocupa un espacio de 110 centímetros de largo, o sea, un poquito más de un metro, y 55 centímetros de ancho, o sea, un poquito más de medio metro. Eso es lo que mide este panel solar y me da una cantidad de potencia de 100 watts. Entonces, vamos a ver cuántos paneles necesito. Si mi consumo son 370 watts y cada panel me da, ¿cierto?, 100 watts por panel, yo divido esto, 370 por los 100, entonces me va a ir los watts y me queda que necesito 3,7 paneles. Obviamente en el Sodimac, si yo llego y pregunto si me venden 3,7 paneles, me van a decir que no. Entonces voy a tener que comprar 4 paneles, porque no se venden por fracciones de paneles. 4 paneles, bien. ¿Cuánta área necesito para tener esos 4 paneles en mi techo? Bueno, son 4 veces el área del panel. ¿Y cuánto mide el panel? Acá está. 110 centímetros de largo y 55 centímetros de ancho. Si yo hago esta multiplicación, me da 24.200 centímetros cuadrados. Necesito de techo para poner estos 4 paneles. ¿Me alcanzará? Todavía no lo sé muy bien porque yo sé que tengo 90 metros cuadrados. Entonces, para tener la misma unidad y poder comparar, hago el cambio de unidades, 24.200 centímetros cuadrados. No multiplico por 1. ¿Cierto? Todo esto es solamente el cambio de unidades. Yo sé que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros. O sea, sé que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces lo subo al cuadrado ambas términos. Esto me da 1 al cuadrado 1 metros cuadrados. Y esto me da 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces me queda la división entre 24.200 dividido por 100 al cuadrado, que son 10.000, ¿cierto? Un 1 con 4 ceros. Y eso me da 2,42 metros cuadrados. Estoy súper bien, porque tengo 90 metros cuadrados de techo. Entonces, si yo quiero hacer funcionar mi refrigerador con paneles solares, voy a necesitar solamente, o voy a ocupar solamente 2,42 metros cuadrados de mi techo. O sea, menos de 3 metros cuadrados y tengo 90. Por lo tanto, el problema de poner paneles solares en realidad no es de espacio. El problema está por aquí, ¿cierto? Que son bien recaros todavía y hay que hacer un análisis bien si conviene con el ahorro que va a generar en energía. Eso se los dejo a ustedes aquí. Lo que nos interesaba solamente era ver el tema del área disponible. Vamos a ver algunos problemas ahora de volumen. Algunos problemas que pueden ser muy típicos para nuestra especialidad. Imaginemos que tenemos un ingeniero que está en una planta, que una planta puede ser planta metalúrgica o una planta química, donde tiene una piscina con un cierto líquido, cierto agua contaminada, y para hacerle un tratamiento a esta agua necesita echarle un decantador. Lo mismo que se le echa a las piscinas, ¿cierto? Cuando están muy cochinas, se le agrega un decantador. Y se compran estos sacos en China que pesan cada uno 25,1 kilos con un decantador y la hoja, ¿cierto?, técnica dice que la dosificación recomendada son 500 gramos por cada metro cúbico. Entonces este ingeniero debe saber que para esta gran piscinota que tiene, cuántos sacos tiene que comprar
de coagulante o floculador que va a agregar para limpiar esa agua. Entonces, muy bien, él sabe, porque es un ingeniero con experiencia, que el agua que hay acá es proporcional a la geometría, y esta geometría que tiene acá es un rectángulo. ¿Ya? Tiene un ancho, un largo y una altura que va a tener. Y él lo sabe. Sabe que sus anchos son 10 metros, todo esto 10 metros, y tiene un largo de 40 metros, y esta es una altura de 4 metros que tiene desde acá hacia el fondo. Estos datos obviamente va a depender de cada piscina, estos son datos que corresponden a esta piscina solamente. Entonces él sabe inmediatamente que el área de esta piscina son el ancho por el largo, ¿cierto? Porque es rectangular, 400 metros cuadrados, y multiplicándolo por la altura le da el volumen que tiene todo eso, 1600 metros cúbicos. Por lo tanto, inmediatamente él puede calcular cuánto tiene que dosificar para su piscina. Estos 500 gramos metro cúbico, que era la dosificación, lo multiplica por los 1600 metros cúbicos. Este, como está abajo, está arriba, se cancelan y da que tiene que agregar 800.000 gramos, que si lo dividimos por 1000 nos da 800 kilogramos. Entonces, por cada piscina completa que este ingeniero tiene que operar, tiene que comprar ¿cuántos sacos? Bueno, como vienen 25,1 y él necesita 800 kilogramos, lo divide por 25 kilogramos por saco. Esto me quedan, se me van los kilogramos, y me sale que tiene que comprar 31,87 sacos. Pero obviamente de China no le van a mandar un saco con un poquito menos, sino que le van a decir, no, compre el saco completo. Por lo tanto, nosotros lo aproximamos a 32 sacos para cada una de las piscinas que va a tener que hacer. ¿Qué pasa si la piscina no es un rectángulo perfecto y tiene una geometría no regular, o sea, por secciones? Nos vamos a poner en el siguiente caso. Imaginemos que esta piscina por arriba se ve así, ¿cierto? Si nosotros ponemos un dron acá volando, lo que va a ver ese dron va a ser esto, una sección cuadrada grande, o rectangular, mejor dicho, y una parte que es triangular, porque tiene justo por aquí, ¿cierto? Una parte que es como una punta. Y si nos ponemos por acá al lado, voy a dejar aquí una personita, y miramos hacia allá a la piscina, lo vemos así. Así vemos la pared al lado de esta piscina. Tiene una sección, ¿cierto?, que va cambiando. Una parte más pequeña y una parte más alta. Aquí lo que tenemos que hacer, obviamente no hay una fórmula para esta geometría, lo que tenemos que hacer es subdividir la geometría en geometrías que conocemos. Por ejemplo, sacar este pedacito de acá y generamos un triángulo. Si lo ven bien acá, generamos un triángulo que tiene una base que sí podemos conocer, tiene una altura que sí podemos conocer, y después tiene una proyección para allá, un ancho, que es este de acá. Tenemos las tres dimensiones. Aquí convendría separar toda esta geometría no regular en 4 áreas, ¿cierto? Un área que tendría esta altura, esta base y esta profundidad de acá. Por lo tanto, muy fácil calcular el volumen. Tendríamos esta de acá, ¿cierto?, que sería el volumen de un triángulo con una base aquí, una altura acá y una profundidad, todo esto de acá. Tendríamos este nuevo rectángulo con esta misma base, esta altura y esta profundidad, ¿cierto? Esta es la vista aérea, recuerden. Y por último tendríamos esto, que sería un triángulo, ¿cierto?, o 2 veces un triángulo pequeño, que tendría esta base y esta altura y esta profundidad. Podríamos calcular ese volumen también, y el volumen total de la piscina sería la suma de cada uno de los volúmenes individuales. Entonces, cuando hay geometrías complejas o no regulares, lo mejor es subdividirla en
unidades que nosotros conozcamos cómo calcular esas áreas o esos volúmenes. Y aquí va a depender un poco de la práctica y del ingenio que uno pueda tener para subdividirlo en forma inteligente. Entonces, para todos estos problemas nosotros vamos a necesitar tener las fórmulas que hay de área y de volumen. Acá hay algunas de las más conocidas. Lo ideal es que ustedes busquen sus tabletas, estas que están aquí, anótenselas porque son las fundamentales. Pero yo sé que ustedes han estudiado antes esto, por lo tanto pueden desempolvar aquellos apuntes que tenían de antes y anotarse en su cuaderno algunas fórmulas de área y volumen. Acá hay otras, ¿cierto? Del triángulo, del rombo y de algunos segmentos circulares que también, en este caso, los segmentos circulares tienen que ver con los ángulos, ¿cierto? Aquí están incluidos, ¿cierto? Por ejemplo, esto es un ángulo y los ángulos, ¿cierto? Que van de 0 a 360. Vamos a ver unos ejemplos de geometrías compuestas o geometrías no regulares, donde uno puede reconocer con un poco de ingenio cuáles son las geometrías resultantes. Por ejemplo, consideremos esta figura que está compuesta por 4 círculos y con un cuadrado encima. Y donde justo el cuadrado está en la parte simétrica, ¿cierto? Su centro está donde se interceptan los 4 círculos y que el vértice o la punta de cada una de las puntas del cuadrado pega justo en la mitad de los círculos. Entonces la pregunta aquí es calcular el perímetro de la figura. Entonces aquí hay que usar rápidamente reconocer qué figuras geométricas hay y como dicen que el cuadrado tiene un lado igual a 2 dividido por pi, podemos saber que todo este es el lado. Entonces cada uno de los lados va a ser 1 dividido en pi y el otro lado, ¿cierto? Va a ser 1 dividido en pi. Así el lado entero mide 2 dividido en pi. Por lo tanto el radio es 1 dividido en pi. Y lo que nosotros queremos es el perímetro. Si ustedes ven el perímetro, es la suma del perímetro de 4 círculos, pero hay que restarle esto de acá, porque esto no es parte del perímetro. Entonces, ¿qué se hace? Se toma 4, ¿cierto? Por el perímetro de un círculo, que es 2pi, por el r, ¿cierto? El r dijimos que era 1 dividido en pi, pero no es entero, sino que es 3/4 partes de eso, porque perdemos un cuarto de cada círculo. Entonces el resultado de eso, ¿cierto? Simplificando, se me va el 4, se me va el pi, ¿cierto? Y me queda 3 por 2, en este caso 3 centímetros. Entonces aquí este ejercicio sencillo para ver el cálculo de este perímetro, que podría ser una figura compleja, pero si se entiende como un grupo de figuras geométricas sencilla, puede ser calculado, ¿cierto? De una forma también sencilla. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos esto y supiéramos que el radio de esto es 1 y nos preguntan cuánto es el área de una de estas partes. Entonces nosotros nos podríamos complicar al inicio porque esta es una figura geométrica extraña la que está acá adentro. Pero no importa, basta darse cuenta que esto es igual a esto, esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Entonces uno calcularía el área del círculo y lo dividiría por 4 inmediatamente. Ya, eso es obvio, pero es para hacer ver que hay que usar la lógica para que los cálculos sean sencillos. Acá otro ejemplo. Tenemos un semicírculo, este que está en azul, y dentro tenemos un círculo blanco, que coincide, ¿cierto? Aquí y aquí.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces es el área azul, o sea, todo lo que está pintado de azul, respecto al círculo blanco? Aquí el problema no es el círculo blanco, ¿cierto? Porque se conoce, se puede conocer fácilmente cuánto es este radio, pero estas figuras de acá son complejas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcular el área de esto y de esto? Nuevamente, la idea aquí es razonar y buscar figuras geométricas sencillas. Entonces, lo que hay que considerar acá es que el diámetro de este círculo blanco es igual a el radio de este semicírculo. ¿Ya? Entonces, este es 2R. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área del semicírculo. ¿Qué va a ser el área del círculo entero? No me queda muy circular, pero se entiende la idea. Multiplicado por la mitad. Entonces, el área del círculo entero es pi por r al cuadrado. En este caso, como este radio es 2r pequeño, pongo 2r pequeño. Mientras que el área del círculo blanco, esto que está acá, es fácilmente pi por r cuadrado. Ahora, no me piden un número, sino que cuántas veces. Entonces, una relación entre ambas áreas. Entonces, yo voy a poner acá el área de la parte azul dividido por el área de la parte blanca. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que se me va el pi. Aquí me queda un medio por, ¿qué cosa? El r cuadrado se me va a ir, pues este r cuadrado, y me va a quedar un 4 al cuadrado acá. Entonces me queda 4 cuadrados medios. 5, 4, 4, que es 4 al cuadrado. Claro, aquí tengo un error porque debería ser... Ah, perdón, no, 4 cuadrados, es 2 al cuadrado. Ahí está bien. Es 2 al cuadrado, que es 4 dividido por 2, da 2. Y como ven, ¿cierto? Algo que uno podría complicarse por esta forma, imaginándose el resto y tomando estas relaciones geométricas, es un cálculo sencillo. Nuevamente vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver esta figura compleja, por así decirlo, que está compuesta por un semicírculo que está encima de otros dos semicírculos, todos del mismo radio, y el radio de 1 centímetro. Entonces se quiere saber cuánto es el área que ocupa esto, considerando que se rellena aquí este intersticio que hay. Entonces aquí también calcular esta área, esta y esta sería fácil, pero esta de acá al medio es un área media difícil porque tiene una curva acá. Entonces lo que se va a hacer para resolver esto es imaginárselo más fácil. Entonces nos vamos a imaginar, ¿cierto?, que hay un rectángulo acá. Como sabemos que este rectángulo, el radio es 1 centímetro, por lo tanto la base va a ser 2, ¿cierto? 1 más 1. Y la altura 1. Por lo tanto tengo un rectángulo que va a ser 2 por 1 su área. Y la otra área, ¿qué va a ser? Bueno, tenemos este pedacito de acá que no he considerado, este otro pedacito de acá. Este es un cuarto de círculo y este es un cuarto de círculo. Entre los dos suman un semicírculo. Más el otro semicírculo es un círculo, por lo tanto es el área de un círculo, que es pi, ¿cierto?, r cuadrado. Resultado 2 más pi, ¿cierto?, o numéricamente 5,1416. También nuevamente, imaginándonos esto de forma simple, resolvemos problemas de forma simple. Y no nos complicamos por esta área con una geometría rara que se ha formado ahí.